Amén. ¿A cuánto le gustan los bienes de enseñanza? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a que vive y reina. No, ese aplauso no. Ese aplauso puede ser mejor que eso, vamos. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. Hay un eco, hijo. Hoy quiero tocar un tema que cuando leemos los versos da la impresión de que no tiene que ver con nosotros, pero la idea es que usted salga de aquí esta noche sabiendo que el tema que vamos a tratar, si bien ocurrió hace más de 2000 años, también nos alcanza a nosotros, porque son situaciones que no han cambiado al día de hoy. Amén. Así que es un tema que ocurrió cuando ya se acercaba el tiempo del juicio y la crucifixión de Jesucristo. Pero hubo un momento en que la envidia que le tenían las autoridades religiosas de la época se elevó a tal manera que se confabularon e hicieron todo lo posible para matar a Jesús, porque la intención era matar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tenía más fama que ellos. Y esa fama los estaba matando. Las autoridades religiosas de la época consideraban que ellos eran los sólidos de la época. Ellos eran los influyentes de la época. Y cuando vieron a un Jesús que muchedumbres lo perseguían, haciendo milagros y demás, despertó la envidia de ellos, al punto que buscaron la manera de acusarlo y finalmente crucificarlo. Pero hubo dentro de esas maniobras que hicieron las autoridades religiosas de la época, se dio una situación de la que yo quiero hablar en esta noche. Por favor, vaya conmigo en sus Biblias. Yo traje la versión de Biblia de las Américas. Por favor, vaya al libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Marcos capítulo 12, ¿lo tiene? Habla de una parábola. En esta Biblia dice parábola de los labradores malvados. ¿Cómo está en Reina Valera? El título. Dice así, vamos a leer hasta el versículo 12, del 1 al 12. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Ya ustedes saben qué es una parábola, ¿verdad? Es una historia terrenal que tiene un significado espiritual. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas y decía, un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Envió a otro y a este lo mataron. Y así con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y la heredad será nuestra.
echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni aún esta escritura han leído: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y lo dejaron y se fueron. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Ok, recuerden que esto ocurrió en las aproximaciones de la fiesta de la Pascua. Todos recuerdan cuando Jesús entró sobre esa asna en Jerusalén, donde todos lo vitoreaban, decían Hosana, Hosana en las alturas, gloria a Dios, gloria al que vive, y lo vitoreaban. Cualquiera que estuviera en Jerusalén para la época en que Jesús entró triunfante sobre esa asna, diría que se estaba viviendo en Jerusalén un avivamiento. Pero Jesús sabía que eso no era cierto. Jesús sabía que toda esa euforia que tenían de verlo entrar en Jerusalén era una fachada, era algo falso. Él sabía que en pocos días la gran mayoría de los que estaban ahí iban a gritar y clamar para que soltaran a Barrabás y que lo crucificaran a él. Así que Jesús sabía que toda esa alabanza que tenían a su favor cuando entró en Jerusalén no era genuino, era falso, y él lo sabía. La Biblia dice que al día siguiente, el lunes, ustedes recuerdan el pasaje donde Jesús maldijo una higuera porque vio hojas, pensó que había fruto, pero cuando se acercó no había, y maldijo la higuera. Al día siguiente dice la Biblia que él echó fuera a los comerciantes y cambistas que estaban en el templo y acusó a los líderes religiosos de la época diciéndoles que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Ok, eso, el hecho de que Jesús lleno de ira en el momento, creo que la única vez que Jesús entró en ira fue ese, en la Biblia. Ese fue el agua que derramó el vaso. Y procuró que entonces los religiosos de la época se confabularan para matar a Jesús. Le tenían miedo porque Jesús, como les dije anteriormente, tenía mucha fama. Porque la gente había visto a Jesús hacer muchos milagros, levantando muertos, sanando leprosos, haciendo devolver la vista a ciegos, paralíticos que caminaban. Y claro, Jesús era aclamado, la gente, multitudes iban detrás de Jesús. Y todo eso levantó la envidia de los religiosos, de Caifás y Anás, y a todos los que lideraban en ese momento la religión de la época. Entraron en envidia y entonces se unieron con la intención de venir a Jesús con preguntas capciosas, pero todo con la intención de hacerlo caer con sus propias palabras para posteriormente acusarlo de blasfemia, con la intención final de matarlo. Entonces, la primera vez que vinieron a Jesús, lo probaron en cuanto a su autoridad. Y eso lo podemos ver si usted va conmigo en sus Biblias a Marcos capítulo 11. Marcos 11, del 27 al 33. Esta fue la primera vez que
se unieron los religiosos para ver cómo hacían que Jesús cayera en su trampa, con preguntas capciosas. Y dice así el 27. Llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer eso? Jesús les respondió, antes de eso, ellos le preguntan a Jesús que con qué autoridad estaba haciendo los milagros y las sanidades extraordinarias que le hacía a mucha gente en la época. Porque como ellos se sentían los líquidos sólidos y graciosos, ellos decían: nosotros no te hemos dado esa autoridad para que tú hagas lo que estés haciendo. Y por eso le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad tú estás haciendo estas cosas? Y Jesús, como dice el versículo 29, les hace otra pregunta encima de la que ellos le hicieron a él. Jesús les respondió: yo también les haré una pregunta. Respóndanla y entonces le diré con qué autoridad hago estas cosas. Y la pregunta de Jesús fue la siguiente: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. Ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, pero temían a la multitud porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Entonces, respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Jesús entonces les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Cuando ellos no salieron bien librados de esta intención de hacer que Jesús cayera con la pregunta que le hicieron, se molestaron aún más. Y esta primera pregunta fue lo que creó el escenario para esta parábola que entonces Jesús les narra y que acabamos de leer. El primer versículo, el versículo 1 de Marcos 12 dice, vamos a repetir el versículo 1. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas diciendo: un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a los labradores y se fue de viaje. La viña era el pueblo de Israel. Era el pueblo que Dios había levantado, el pueblo que Dios edificó para gloria suya. Mi hermano, todos sabemos aquí, porque los que hemos leído Biblia, sabemos que el pueblo que Dios levantó, el pueblo de Israel, para gloria suya. Ellos decían: ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Si ustedes siguen mis mandamientos y me obedecen, ninguna nación vecina podrá hacerles daño, porque toda guerra será conmigo, decía Jesucristo, decía Dios. Así que Dios quería que todas las otras naciones vecinas supieran que Israel era un pueblo diferente a todos los demás. Ellos existían, y así está en Isaías, por favor búsquelo para que tengamos una referencia. Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, 7, ¿lo tiene? A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria. Aquí está Dios aseverando que Él creó a Israel para su gloria. A quien he formado y a quien he hecho. Dios diciendo: yo formé este pueblo, producto de Abraham. Ellos son mi pueblo. Y mi hermano, dichoso Israel,
que tenía un Dios que los tomó por hijos. Y que fue, si hemos leído Biblia, hemos leído la cantidad de veces que Dios tuvo misericordia de su pueblo cuando se desviaba. Porque todos sabemos que Israel se desvió una y otra vez a adorar dioses paganos. Y Dios hacía que pagaran el precio producto de que sus enemigos los subyugaban. Rogaban a Dios por misericordia y Dios le enviaba un Salvador, y eso era un ciclo que se repetía una y otra vez, Dios teniendo misericordia de su pueblo. Porque una de las cosas que Dios siempre decía: mi pueblo son, yo los creí, yo los formé. Y por eso en esta parábola, que recuerden que una parábola es una historia terrenal con un significado espiritual, Dios estaba dando a entender cuando decía que tenía una viña, la viña era Israel. El dueño de la viña era Dios y los labradores de la viña eran los sacerdotes, las autoridades religiosas y políticas de la época. Ellos eran los labradores. Pero como les hablaba en parábolas, ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Y siguiendo con el relato, en el versículo 2 dice que cuando llegó el tiempo de que le rindieran cuentas de la viña que él les había arrendado para que le dieran los frutos de la misma, le mandó un siervo. ¿Quiénes eran los siervos que Jesús mandaba y que ellos no entendían cuando Jesús les estaba diciendo? Porque dice en el 2 que les mandó un siervo, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Después envió otro siervo que trataron de manera vergonzosa, y después mandó otro que mataron y golpearon a otro. Bueno, esos siervos eran todos los profetas del Antiguo Testamento que Dios le había enviado a Israel con la intención que se arrepintieran de sus pecados y que volvieran su mirada a Dios. Si usted ha leído Biblia en el Antiguo Testamento, se ha dado cuenta que cada profeta que Dios mandaba lo maltrataban. Todos los profetas la pasaron duro, no les creían, los maltrataban, y como Jesús dijo aquí, a varios de ellos los mataron. Y eran hombres que Dios les enviaba cada vez que se dispersaban o que se desviaban a dioses ajenos. Dios mandaba siempre un profeta para que entraran en razón, se volvieran de su mal camino y volvieran a Dios. Pero como ya usted sabe, el pueblo de Israel era de dura cerviz y muchos fueron maltratados por ellos. Y la Biblia dice que el pueblo los maltrataba, los golpeaba y muchos los mataba. Y dice, versículo, se me fue la cosa aquí. En el versículo 5, estamos en Marcos 12. En el versículo 5 dice: envió otro y lo mataron, y así muchos otros, golpeando a unos, matando a otros. Pero dice el 6 que todavía le quedaba uno, un hijo amado. ¿A quién se está refiriendo Dios, Jesucristo, ahí? Se está refiriendo a él mismo. Porque el versículo 6 dice que todavía al dueño de la finca, al dueño de la viña, recuerden que el dueño de la viña era Dios. Y en el versículo 6 dice que al dueño de la viña le quedaba uno más por enviar, su hijo. En el versículo 6. Y él dice que cuando envió a su hijo, él pensaba que lo iban a respetar porque era el hijo. Como dice allí, al final del versículo 6, respetarán a mi hijo. Dios diciendo, bueno, voy a enviarles a mi único hijo, y así como me respetan a mí, seguramente respetarán a mi hijo. Pero ¿qué pasó? Todos sabemos que no fue así. En el versículo 7 dice
que cuando ellos, los labradores, recuerden que los labradores eran los sacerdotes de la época, es una parábola. Dios está diciendo algo, pero hay un significado espiritual de todo lo que Jesús estaba diciendo. Así que dice el versículo 7 que cuando los labradores se dieron cuenta que era el hijo el que venía en la parábola, dijeron, ve acá, este es el heredero. Vamos a matar al heredero y nos quedamos con la viña. Eso representaba lo que pasó con Jesús. Todos sabemos que fueron los sacerdotes de la época los que fueron donde Pilato a acusarlo de blasfemia con la intención de crucificarlo. Entonces, en la parábola Jesús está diciendo eso, que cuando el dueño de la viña manda a su hijo, los labradores se fraguaron con la intención de matarlo, sobre pretexto de quedarse con la viña o con la heredad para ellos. Y eso fue lo que hicieron. Todos sabemos que a Jesús lo crucificaron, lo mataron, pero ellos pensaron que se iban a quedar con la heredad. ¿Qué es la heredad? Recuerden que los sacerdotes de la época, como mencioné al inicio, tenían celos de Jesús por toda la fama que Jesús tenía, por toda la multitud que le seguía. Y como ellos eran antes de Jesús las máximas autoridades, ellos tenían la influencia en el pueblo, ellos eran los que dictaban las pautas de quién podía y quién no podía entrar al templo en la época. Al ver que vino un Jesús que los puso a ellos en segundo plano, buscaron la manera de ver cómo acababan con él. Y ya usted conoce la historia de lo que pasó. Usted conoce ya la historia. Cuando la Biblia dice que al no querer entregar al dueño de la viña, porque cuando Jesús aparece, la intención era que ellos reconocieran a Jesús como el rey de Israel, lo reconocieran como el Mesías. Por eso, cuando Jesús les preguntó, a la pregunta que le hicieron ellos, que con qué autoridad hacía estas cosas, y él les preguntó a ellos, ¿con qué? ¿Cómo era el bautismo de Juan? ¿Era del cielo o de los hombres? Porque si decían una cosa, cualquier cosa que dijeran, las respuestas que dieran, iban a quedar mal delante de Dios. Por eso cuando ellos estudiaron qué respuesta dar, se dieron cuenta que no podían decir que sí y que tampoco podían decir que no. Por eso dijeron no sabemos. Porque ellos sabían que Juan era considerado en la época como un gran profeta y por eso tuvieron miedo. Ese mismo miedo tuvieron de tocar a Jesús en el momento. ¿Tú crees que ellos no hubiesen querido matar a Jesús cuando volteó la mesa de los cambistas y formó ese revolú en el templo? Molesto porque estaban tomando el templo para abusar de los cristianos que iban a buscar de Dios. Pero no lo hicieron porque Jesús tenía mucha fama en el momento. La gente de la época consideraban a Jesús como el Mesías y tenían miedo de tocarlo porque al tocar a Jesús ellos decían, si tocamos a este hombre ahora nos van a acusar y nos van a matar a nosotros porque el hombre tiene fama, la gente lo está siguiendo. Y por eso dice la Biblia que ellos buscaron otras alternativas para hacer lo que querían hacer al final, que era matar a Jesús. Vaya conmigo a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 45. Porque una de las cosas que pasa hoy día, mi hermano, es que
Mucha gente no viene a Cristo porque saben que venir a Cristo implica que tienen que cambiar su estilo de vida. Ese es uno de los motivos más importantes por el cual mucha gente no viene a la iglesia, a este tipo de iglesia. Porque saben que venir a la casa del Señor, congregarte y convertirte en cristiano, implica también un cambio de vida. Implica que vas a tener que dejar ciertas costumbres que tú sabes que no agradan al Señor. Y por eso es que usted ve que no es tan fácil que usted traiga a alguien a la iglesia. Este tipo de iglesia. ¿Por qué? Porque saben que congregarse en una iglesia como la nuestra implica tener que hacer ajustes en tu vida personal. Y es lo que mucha gente no quiere. La gente quiere vivir a su manera, hacer lo que ellos consideran bueno o malo. No quieren que nadie les diga nada. Y saben que venir aquí van a escuchar cosas que no les va a agradar. Lo saben. Y por eso no vienen muchos. Pero gloria a Dios por ustedes que están aquí, que están buscando de Dios, que el cambio en su vida fue bueno y están dando los frutos dignos que a Dios le agrada. Aleluya. Dice el versículo 45 de Juan 8. Pero porque yo digo la verdad, Jesús está hablando aquí. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Mi hermano, eso son palabras que Dios les está diciendo a gente como los hipócritas fariseos y saduceos de la época, porque ya usted sabe que Dios le decía hipócritas a cada rato, porque pedían cosas al pueblo que ni ellos mismos cumplían. Entonces Dios les decía hipócritas. Y no les gustaba oír a Jesús hablar porque Jesús les daba en la llaga. Y a ellos no les gustaba eso. A ellos les gustaba que fueran ellos los que dictaran las pautas, los que establecieran las reglas. Pero cada vez que Jesús les hablaba, les daba duro, donde a ellos no les gustaba. Eso no ha cambiado hoy. Hemos estado en cultos aquí, en donde si me pueden tirar la Biblia, me la tiran. Porque mi hermano, no toda la palabra que sale de la boca del pastor te agrada. Eso no ha cambiado todavía hoy. Todavía hay palabras duras que te llegan con todo y la silla colchonada donde tienes tu trasero puesto ahí. Hay palabras que no agradan a los que vienen, pero gloria a Dios a aquellos que reciben la palabra con humildad. Porque mi hermano, si la palabra te alcanza es porque es bueno. Es bueno para ti que la palabra te alcance, porque significa que hay ajustes por hacer todavía. Hay cosas que todavía tienes que ajustar en tu vida. Amén. Vamos un poquito más atrás. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Juan 3, 19 dice así, ¿lo tienen? Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, hablando de Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y dice el 20, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones
no sean expuestas. Mucha gente no viene a esta iglesia porque saben que su vida será expuesta. ¿Cuántos de los que están aquí pasó por eso? Bueno, todos pasamos por eso. Que cuando venimos a la iglesia y cada vez que el pastor o la pastora abría la boca era contigo. ¿Sí o no? Todos hemos pasado por eso. Y por eso mucha gente no viene. Y muy bien lo dice la Biblia aquí. No quieren venir a la luz porque sus vidas que están en oscuridad serán expuestas por la palabra. Y esa es la palabra es para redarguir, para regañar, para confrontar y también para instruir. Y por eso los hipócritas estos de la época de Jesús andaban con él de lejos. Porque sabía que si se acercaban mucho y decían algo, Jesús les iba a dar duro. Y ellos no querían eso. Y por eso hicieron lo que hicieron, para buscar la manera de enjuiciarlo y condenarlo. En Mateo 23, 37, por favor, búsquelo. Vamos a volver de cuando Jesús entró victorioso a Jerusalén. Hubo un pasaje en el versículo 37 que ellos no entendieron en el momento, pero que Jesús les profetizó. Mateo 23, 37. Jesús les dijo: Jerusalén, Jerusalén, lamentándose, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Jesús diciendo: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Se refería cuando entró en Jerusalén, que de manera ficticia lo alababan diciendo gloria a Dios, hosana y todo lo demás que usted conoce. Jesús sabía que era falso lo que estaban diciendo. Y toda esa alabanza que estaban tributando cuando entró a Jerusalén, cuando él llegó al templo, él exclamó: lo que está aquí dice Jerusalén, porque él sabía que años después el templo sería destruido, como en efecto ocurrió más adelante, años después de Cristo. Pero en el momento obviamente no entendieron. Y no aprovecharon su presencia. Y eso no ha cambiado hoy tampoco. Todavía hay gente que no ha aprovechado la presencia de Dios. La Biblia dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Porque, mi hermano, llegará un momento en que querrás buscarlo y ya no podrás. Llegará un momento en que el tiempo de la gracia terminará. Y los que no lo buscaron en su momento, cuando quieran hacerlo, ya será tarde. Por eso, Él no se tarda como algunos piensan, sino que nos está dando chance en panameño a todos para que vengamos a Él. Porque Él quiere que todos sus hijos, usted y yo, que somos su creación, vengamos al arrepentimiento y tengamos posibilidad de vida eterna. Así que Él no se demora. Sí, hemos oído por muchos años: Cristo viene y Cristo viene y Cristo viene. Y sí, Cristo viene. Claro que viene. Pero dale gracias a Dios que no ha llegado todavía. Porque todavía hay mucha gente que amas y que aprecias. Familiares y amigos que todavía no han venido a Él. Así que si de verdad amas a tus familiares que están inconversos y amigos que también lo están, damos gracias a Dios que todavía Cristo no viene, para darnos chance de poder evangelizarlos y que vengan al camino correcto, el camino de Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes.
Volvemos nuevamente a Marcos 12. En el versículo 7, Marcos 12, 7, cuando ya le matan al hijo, al heredero, a Jesucristo, dice el 7. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémoslo y la heredad será nuestra. Y dice el 8, echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Cuando la Biblia dice en el versículo 8 que lo echaron fuera de la viña, significa, como usted y yo sabemos, que Jesús fue crucificado fuera de Jerusalén. Porque crucificarlo en Jerusalén era una afrenta. Recuerden que se estaba celebrando en el momento la fiesta de la Pascua. Y los sacerdotes de la época de ninguna manera iban a permitir que Jesús fuese crucificado en el tiempo de la Pascua y mucho menos dentro de Jerusalén. Por eso fue, como está en la Biblia, Jesús fue crucificado fuera de los muros de Jerusalén. Y eso es lo que Jesús les está recordando en el versículo 8. Cuando dice, echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. La viña es fuera de Jerusalén, que era el centro de atención de Israel en la época. Y dice el 9, ¿qué hará el dueño de la viña? ¿Qué hará? Vendrá y destruirá a los labradores, y aquí entramos usted y yo. Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña ¿a quién? A otros, es decir, dará el control de las cosas de Dios ya no a estos religiosos corruptos de la época. Y si usted se da cuenta, años después, la historia narra que en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue invadida y destruida. Y tal como Jesús había profetizado, no quedó piedra sobre piedra. Y la estructura, y lo peor fue que tal como Jesús también dijo, la estructura religiosa, el sistema religioso de la época que imperaba cuando Jesús llegó al final de su ministerio, desapareció. Por eso la Biblia dice que obviamente ellos no entendieron la parábola, porque Jesús está diciendo, destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Es decir, Dios en el año 70, cuando invaden Jerusalén y la destruyen y el templo lo arrasan y no queda piedra sobre piedra, con ello también desaparece la estructura religiosa que imperaba en Jerusalén. Por eso hasta el día de hoy en Jerusalén ya no hay sacerdotes. En Jerusalén ya no hay templo. Recuerden que todavía viene el tercer templo, pero eso todavía no ha llegado. Está profetizado, pero todavía no ha llegado. Así que en Jerusalén no hay templo hasta el sol de hoy, después del año 70 después de Cristo, que fue destruida. Y no solo, como decía, la destrucción del templo, sino que también desapareció el sistema religioso, no hay templo, incluso la manera de determinar quiénes eran los encargados de dirigir la liturgia del templo. Recuerden que solamente eran los levitas. Hasta el sol de hoy ya no saben quién es levita, no saben de qué tribu son, porque todos esos registros fueron destruidos. Ya no saben de qué tribu es tal o cual persona,
porque los registros que se tenían en la época para determinar de qué tribu eras y si eras levita, a quién les correspondía por turno. ¿Cuántos recuerdan cuando Zacarías le tocaba por turno entrar en el aposento alto donde se le apareció el ángel? Bueno, esos turnos que se guardaban como tesoro y se establecía a qué levita le correspondía por turnos entrar en el aposento. Todo eso desapareció con la invasión que tuvo Jerusalén en el año 70 después de Cristo, tal como Jesús lo había profetizado. Cuando él dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise recogerte, pero no lo entendieron, lo desecharon. A Jesús lo desecharon, lo hicieron a un lado, y eso fue lo que costó la existencia del sistema religioso de la época. En el versículo 10, búsquelo por favor, estamos en Marcos 12, versículos 10 y 11. Jesús les pregunta a ellos, a los labradores: ¿ni aún esta escritura han leído? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho a partir del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. ¿Qué Jesús les estaba diciendo allí? Por supuesto que Jesús les estaba diciendo que esa piedra angular era Él, y que ellos desecharon, que ellos apartaron, que ellos crucificaron. Jesús les está diciendo: ustedes me desecharon y ahora yo, luego de mi resurrección, me convierto en la piedra angular que ustedes no quisieron recibir, que ustedes no quisieron aceptar como el Mesías. Tuvieron el privilegio de verme entre ustedes y no me aceptaron. Ahora la viña, es decir, el poderío de la iglesia, ya no va a estar en manos de ustedes. ¿En manos de quién está la iglesia ahora? De nosotros. Nosotros somos la iglesia. Dios puso como Jesús siendo la piedra de ángulo, es decir, el eje central de la iglesia, Jesucristo, y nosotros, los que sí creímos en Él, los que sí venimos a Él, los que sí tenemos una vida conforme a Él y que le vamos a rendir los frutos que Él quiere de nosotros y que la gente, su propia gente desechó, somos los que ahora estamos dándole a Dios lo que Él esperaba en un tiempo que hicieran sus propios paisanos. Por eso el evangelio se extendió a los gentiles, porque la Biblia dice que su propia gente lo desechó. Su propia gente no aceptó a Jesús. Y por eso nosotros, los gentiles, hijos de Abraham también, que sí creímos y que sí creemos en Él, Dios nos concedió el poder de dirigir su viña, es decir, de dirigir su iglesia. Nosotros somos ahora, a nivel mundial, todas las iglesias evangélicas a nivel mundial, que sí creen en Jesucristo y en su palabra, en la Biblia, que Dios estableció para regirnos. Y tal como les dijo a ellos, me desecharon y ahora yo los voy a arrasarlos de la historia. Y así ha sido. Ya no hay sacerdotes en Israel. No hay templo como ustedes deben saber. Está profetizado en la Biblia que viene un tercer templo y cuando venga ese templo estaremos acercándonos al fin. Pero todavía no hay tercer templo, porque todavía no se han puesto de acuerdo
no se han puesto de acuerdo los de Abraham con los de Ismael. Ese es otro tema. Cuando se pongan, la Biblia dice que se pondrán de acuerdo ismaelitas con los del hijo de Abraham. Y que se pondrán de acuerdo porque el lugar donde debe ser construido el tercer templo está entre ambos. Y si no se ponen de acuerdo, no se podrá construir el tercer templo. Pero la Biblia profetiza que se pondrán de acuerdo finalmente. Y cuando se construya el templo, dice la Biblia que ahí aparecerá el que todavía está oculto, el hombre de pecado. Pero ese es otro tema. Lo importante aquí, amados, es que cuando Jesús les habló de la piedra angular que ellos desecharon, los sacerdotes entendieron que Jesús le estaba tirándola en directa a ellos. Así lo entendieron. Y eso fue lo que los airó más todavía. Y buscaron, y como usted sabe, en efecto encontraron la manera a través de Pilato para acusarlo de blasfemia, hacerlo pasar por 6 juicios, que ya hemos hablado de eso aquí, y finalmente crucificarlo. Pero el problema es que ellos pensaron que crucificando a Jesús, ellos se quedarían con el poder de la iglesia. Pero eso no ocurrió. No se quedaron con la viña, ni tampoco pudieron destruir a Jesús. Porque usted y yo sabemos que 3 días después se levantó de los muertos y ahora vive, está a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Aleluya. Pero me llama algo la atención que tampoco ha cambiado hoy. La Biblia dice que ellos al final, cuando Jesús termina la parábola, dice que no lo tocaron. No lo tocaron por lo que mencioné hace un rato. Ellos tenían miedo de perder la hegemonía que tenían, de perder el prestigio que tenían como sacerdotes en el momento. Si ellos tocaban a Jesús, ellos decían, si tocamos a este hombre que la gente ama y cree que es el Mesías, estaremos en problemas y perderemos prestigio. Y mi hermano, me llama la atención que ellos le tuvieron miedo a la gente, pero no tuvieron temor de Dios. Eso no ha cambiado. Hay personas que no vienen a buscar de Dios porque tienen miedo que sus familiares o amigos los critiquen porque vienen a la iglesia. ¿Sabe cuánta gente hay así? ¿Sabe cuánta gente hoy no viene a la iglesia? Porque sus amigos los van a apartar, les van a decir salva 4, mata 5, les van a poner toda clase de apodos, los van a apartar del grupo y prefieren quedar bien con ellos que quedar bien con Dios. ¿Sabe cuánta gente hoy hay así? Los sacerdotes de la época debieron temerle más a Dios que a la gente, pero fue al revés. Ellos tenían temor de la gente y no de Dios. Y eso, mi hermano, no ha cambiado. Seguramente los que estamos aquí conocemos a personas que dicen, es que si yo me meto a esa religión, no podré estar con mis parcieros, no podré estar con ellos. Me van a apartar, me van a desechar. Y mi hermano, ¿sabe cuánta gente prefiere quedar bien con los amigos que con Dios? Hoy, mucha gente prefiere quedar bien con amistades que con Dios. Eso no ha cambiado. Eso sigue hoy todavía. Pero mi hermano, gloria a Dios por aquellos que ponen a Dios por delante. Que dicen a mí no me... Mi hermano, ¿cuántas
familiares, ya no voy a hablar de amigos, cuántos familiares se han apartado de ti por estar aquí en la iglesia? ¿Cuántos? ¿Cuántos familiares no aceptan, te reprochan, te critican? Y si diezmas con mayor razón, te critican porque vienes a una iglesia, diezmas y ofrendas, y te dicen de todo. Familiares se han apartado de más de 4 aquí. Familiares. ¿Qué te puedo decir de amigos o de amistades, de simples amistades? Pero mi hermano, qué bueno que no hemos permitido que esa situación, porque por supuesto que nos duele. Nosotros queremos que nuestros familiares nos amen o que al menos respeten nuestra decisión de seguir a Cristo. Que por lo menos la respeten, pues. No estás de acuerdo, no hay problema, pero respétame mi decisión de seguir a Cristo. Pero mi hermano, hay familiares que no solo no te respetan, te critican venir a Cristo. Te lo critican. Y es el momento entonces en donde tú debes sopesar qué es más importante. Quedar bien con amistades, quedar bien con familiares que amas, pero al final, ¿qué prefieres? ¿Quedar bien con ellos o quedar bien con Dios? Bueno, y esa es la decisión que en algún momento todos hemos tenido que tomar. Todos. Y te felicito si elegiste a Dios por encima aún de familiares. Te felicito. Porque mi hermano Jesús lo dijo, si tú no dejas padre, madre, hijos, si tú no dejas a cualquier familiar por mí, no eres digno de mí, dijo Jesús. Así que mi hermano, lo tenemos claro. Jesús dice, o estás conmigo o estás contra mí. Jesús dijo, el que no está conmigo desparrama. Dios nos pone a escoger. ¿Quieres ser mi discípulo? Yo debo ser más importante que aún tus hijos, que tu mujer y tu marido. Y me gusta porque Jesús no nos engañó. Jesús dice, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres seguirme? Yo debo ser más importante en tu vida. Nadie dijo amén. Jesús nos exige, porque es una exigencia, no es algo opcional. No es opcional. Jesús dice, yo debo ser más importante para ti en tu vida. Obviamente no nos está diciendo que tú dejes a tu marido, que tú dejes a tu mujer, que tú no ames a tus hijos. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que Él debe ser más importante que ellos. Y así debemos entenderlo si queremos seguirlo. Él debe ser más importante que todo en nuestra vida. Por eso yo quiero terminar diciendo, Dios fue justo con su gente. Porque si usted ha leído Biblia, cuando Jesús inicia su ministerio, Él dijo, yo vengo por los hijos de Israel. ¿Cuántos recuerdan que cuando la mujer vino a la mesa a pedirle a Dios por su hija endemoniada y que Jesús le dijo, no es bueno que le demos la comida a los perrillos? Dios está diciendo, yo vengo por los míos, los judíos, los hijos de Israel. Yo no vengo por gentiles. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Pero eso fue cambiando. Cuando Dios se dio cuenta que su propia gente lo rechazó, ahí fue donde Dios abre el compás, manda a Pedro donde Cornelio. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Y desde ahí todo cambió. Todo cambió desde ahí. Y después vino el avivamiento en Samaria, que no se llevaban con los judíos como usted debe conocer. Y se fue extendiendo el evangelio a pueblos
Mi hermano, en Antioquía, un pueblo gentil, fue la primera vez donde se escuchó el nombre de cristianos. ¿Y por qué Dios permitió que todo eso pasara? Porque los suyos no le amaron. Los suyos no le recibieron. Por eso Dios al final, y como tenía que ocurrir también, abre el compás. Pero mi hermano, Dios vino primero por los suyos. Cuando Jesús vino, Él vino a salvar a los judíos. Y lo dijo en más de una ocasión. Pero lamentablemente los suyos, como dice la Biblia, no le recibieron. Y Dios, tal vez más temprano que tarde, abrió el compás. Y gracias a ese compás, usted y yo estamos en este camino. Gracias a ellos, gracias a eso, usted y yo venimos a la iglesia, alabamos a Dios, le somos fieles. Y aunque no nacimos en Israel, la Biblia dice que somos hijos de Abraham también. En consecuencia, todas las bendiciones que Abraham recibió también nos alcanzan a nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Ponte de pie. La Biblia dice que ellos, los labradores, que eran los sacerdotes de la época, no pudieron quedarse con la heredad. La heredad pasó a la iglesia. Somos nosotros, usted y yo, a nivel mundial, la iglesia a nivel mundial, los que ahora rendimos cuenta a Dios. Y mi hermano, los frutos que está dando el evangelio a nivel mundial es inagotable. El mundo cristiano crece de una manera indetenible. Cada día se convierten al evangelio más personas. Nosotros estamos dando los frutos que la gente, la propia gente de Jesús no dio y que lo rechazó. Y por eso en esta parábola Jesús le dio la explicación y que por supuesto ellos no entendieron. No lo entendieron. Entendieron que hablaban de ellos, pero no entendieron que el eje de mando salió de las manos de los religiosos para dárselos a los que creían en Dios y le son fieles, usted y yo. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes.